Colate dice que la relación entre el menor y Paulina se ha deteriorado con el tiempo. Paulina, por su parte, ha acusado a Colate de alienación parental, es decir, que el distanciamiento entre madre e hijo no es natural sino provocado por las cosas que Colate le dice al pequeño. Nicolás responde que es la propia conducta de Paulina la que ha llevado a esto. El tema de Paulina y Colate parece que nunca va a acabar y que hoy comienza un juicio en la ciudad de Miami en donde se debe determinar en dónde va a vivir el pequeño. Tania Charri nos preparó un resumen de lo que se espera. Vamos a escucharlo. Un caso altamente conflictivo es lo que se ha denominado a este juicio por los mismos protagonistas, es decir, Paulina y Colate. La petición es clara: que el hijo de ambos deje Estados Unidos y se mude a Madrid para vivir con su padre. Según los documentos presentados por Colate, la decisión sería una consecuencia de lo que ha vivido su hijo durante sus primeros 15 años de vida junto a su madre. Colate asegura que al no tener trabajo en Estados Unidos tuvo que regresar a vivir a España, lugar donde nació. Desde ahí, plantea que lo más conveniente para su hijo es irse a vivir a Madrid, asistir a la escuela allá y mantener una convivencia con su madre basado en visitas programadas y vacaciones. Colate dice que la relación entre el menor y Paulina se ha deteriorado con el tiempo, al punto que el propio niño habría expresado en una entrevista oficial en la corte que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana. Y es que según ellos, el temperamento explosivo de Paulina ha afectado al pequeño e incluso se han hecho denuncias de abuso emocional, físico y mental. Paulina, por su parte, ha acusado a Colate de alienación parental, es decir, que el distanciamiento entre madre e hijo no es natural sino provocado por las cosas que Colate le dice al pequeño. Nicolás responde que es la propia conducta de Paulina la que ha llevado a esto. En este juicio se especificará cuál sería el plan de visitas de Paulina cuando el pequeño Andrea vive en Madrid, cuántos días de vacaciones le correspondrá a Paulina y cuál sería el plan y cómo y dónde podrá convivir ella con su hijo. Pero según los papeles se insinúa que Paulina podría irse a vivir a España y entonces de esa manera los acuerdos serían distintos porque ella podría ver a su hijo varias veces a la semana. El propio plan de crianza propuesto por Colate establece que de concretarse la mudanza a Madrid, Paulina tendría que pagar toda la educación del menor, incluyendo gastos escolares y uniformes, además de los viajes necesarios para ejercer su tiempo con el niño. En los papeles que presentó Colate afirma que hasta el 1 de mayo del 2026, Paulina no ha pagado la manutención infantil y debe alrededor de $35,000 y que recuerda que ella está obligada a dar una manutención de $1,400 mensuales, una cifra que se estableció hace mucho tiempo. Colate y Paulina tendrán que declarar en este juicio. Ya ellos intentaron llegar a un acuerdo fuera de corte, pero no lo lograron. Y bueno, yo me encuentro acá desde justo frente a la Corte de Familia, acá en el downtown de Miami, donde hoy, como lo mencionó Tania en su pieza, se dio inicio a este juicio por relocalización de dónde va a vivir Nico, el hijo de Colate y Paulina. Paulina llegó tarde a la corte vestida de blanco y tan pronto ella llegó se dio inicio a este juicio y la abogada de Colate, Aliet Hernández, comenzó con el interrogatorio con la guardiana que ha llevado este caso y ha estado junto a Nico durante estos últimos años. Entre otras cosas supimos que pues hubo unos casos de incidencia de violencia supuestamente de Paulina en contra de Nico, de unos arañazos, llamadas a la policía y todo por culpa de un celular, porque Paulina aduce que el niño pasa muchas horas con el celular jugando. Ella recomienda a la guardiana que le quiten este celular al niño y le den un flip phone, o sea, un teléfono que no tenga acceso ni a juegos ni a redes sociales. También supimos acá y está recomendando la guardiana que tanto Paulina como Colate llevan una relación tóxica que va en detrimento de la salud mental y emocional del niño y ella no cree que el hecho de que el niño se vaya a España con su papá vaya a cambiar esto. Pues Colate no haría nada para que Paulina pues estuviera en contacto con el niño y ella al contrario recomienda que el niño se vaya a un boarding school, o sea, a un internado lejos de la mamá y lejos del papá. ¿Dónde sería este internado? Puede ser hasta en Suiza, esto estaría por determinarse. También la jueza del caso impuso a Paulina y a Colate a que le pagaran los honorarios de esta guardiana. Paulina tiene que pagarle $9,000 y Colate $12,000. Tienen 48 horas para que ellos le cancelen esta deuda que tienen con la guardiana.
La guardiana también ha recomendado a ambos llevar terapia, llevar un tipo de terapia, pero ellos ninguno ha cumplido con esta recomendación. Y bueno, acá este caso apenas hoy fue el primer día. Mañana se espera que la abogada de Paulina interrogue también a esta guardiana y el viernes se espera que una decisión del caso. Paulina no quiere para nada, nosotros nos enteramos extraoficialmente de que Paulina no quiere absolutamente que el niño se vaya a vivir a España. Incluso los abogados de Colate le habrían ofrecido a ella que se fueran a vivir a Barcelona, algo que ella negó totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, chicos. Nosotros vamos a estar pendientes y llevarles todo lo que ocurra acá en esta corte de familia. Bueno, Oscar Petito, obviamente no va a querer que su hijo se vaya a vivir a España porque es su hijo. Y no quiere quedarse sin su hijo aquí. Demasiado complicado este caso, Raúl. Pero también Colate tiene derecho a estar con el niño. Entonces los dos tienen, pero la madre no sé si siempre tiene prioridad. ¿Es así o no? No, yo creo que depende, Raúl. Depende de lo que está pasando. Llevan muchos años ellos, ¿me entiendes?, en corte. No, pero yo no sé si la madre siempre tiene prioridad sobre el hijo. Bueno, también el niño se ha quejado a lo mejor de problemas que tiene. No, yo sé, lo entiendo. Lo mejor es que si hubiera hecho esto amigablemente. A lo mejor cuando pase tiempo con Colate, se queja del padre. Lili, tú sabes el problema que venía, que yo creo que aquí empezó el problema cuando decían, ay, mira, si el niño quiere ir con su papá y el papá lo quiere llevar a España por un mes, que lo lleve por un mes, pero después que lo traiga de vuelta. Creo que eso se debió de haber arreglado sin tener que ir a la corte. Ellos se casaron aquí, tuvieron el hijo acá. Sí, claro. Entonces, claro, yo no sé cómo la corte mira. Y Colate es muy buena persona y todo. Pero ya el niño tiene 15 años, Raúl, el niño tiene 15 años, han pasado 15 años y Colate y Paulina no se ponen de acuerdo. No, entonces, yo sé, esto es muy horrible. difícil. Si a mí me dicen, Mía se quiere quedar a vivir con la mamá, yo le digo, ok, que se quede a vivir con la mamá y que me venga a visitar a mí también, si yo me divorcio de Mili. Pero ya Mili está muy grande, Mía está muy grande, entonces ya eso no tiene que ir a la corte. Ya eso no cuenta, ya eso no cuenta. Bueno, Lili, te pongas a hacer unas novelas ahora que tú estás casada. No, pero te estoy diciendo, espérate, Lili, espérate. Mira, unas novelas, si me divorcio de Mil, ¿cómo se llama la novela? No, te estoy diciendo la verdad, espérate. Ya mi hija tiene 25 años, pero cuando tenía 15 años, si me dicen, oye, me divorcio, no me divorcio de mi esposa porque llevo 30 y pico años casada y la amo. La amo de todo corazón. Y se portó tan bien en España conmigo en el viaje que le mandé hoy orquídea. Pero quiero decir, y me ayudó en todo, pero quiero decir, si me dicen, hoy yo no me quiero quedar con la niña esto, ok, quédate tú. ¿Cuánto tiempo quieres estar? 3 meses. Yo lo único que te pido es que me dejes ir a verla y que ella también venga y se quede conmigo. Ok, aprendiste. Se hagan las cosas amablemente. ¿Aprendiste, Colate, cómo se hacen las cosas? ¿O Paulina? No, pero a los dos sí. Una cosa gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Tiene que estar con los dos, con el padre y con la madre. Victoria es la doble de Georgina, Raúl, es idéntica. Estaba viendo las imágenes y se parece muchísimo. Además tiene una historia bien bonita. Georgina, la esposa de Ronaldo. Sí, Georgina Rodríguez. Porque hay mucha gente que no sabe. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el famoso jugador de Portugal, que juega ahora en Arabia Saudita, y la esposa de él tiene un programa de televisión. Exacto, una serie en Netflix. En Netflix, claro. Y esta chica es clavada, de verdad. Así que si os parece, vamos a ver. Se llama Victoria, es de Barcelona y está revolucionando las redes sociales por su gran parecido a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. O sea, esto ha sido totalmente inesperado. Hice un TikTok y fue un boom. De la noche a la mañana, cuando abrí el móvil, era todo tema de Georgina, tal, todo. O sea, eran como 200 comentarios. Victoria nos confiesa que ha recibido mensajes de futbolistas y hasta hay quien ha querido alquilarle su vientre. Pues empecé a recibir mensajes por todas las redes sociales, ¿sí? Que me ofrecían X dinero por el tema de yo dar un hijo a una persona. Primera entrada fue, ¿sabes a quién te pareces? A Shakira. ¿A Shakira también te han dicho? O sea, pero en broma, como diciendo, todo el mundo te dice lo mismo, yo voy a cambiar un poco el rol. A la joven de 34 años le ha cambiado la vida. Recibe propuestas de marcas y artistas para colaborar en vídeos, pero también es criticada por quienes piensan que está sacándole partido a su parecido. Claro que recibo muchas críticas. Bueno, la gente, obvio que genera como un poco de envidia, claro. ¿Temes que en algún momento Georgina pudiera tomar acciones legales contra ti? No, para nada, porque uno, que no la veo a ella, la veo una gran mujer, no la veo una mujer de ese tipo, y dos, que no hay nada que imite.
Para finalizar, nos compartió que anda en busca de su Cristiano y que quizás pronto conozca a su doble y al famoso futbolista. Hay un gran proyecto que va a ser un Cristiano para Victoria, va a ser un programa mío propio en el que podrán participar varios pretendientes a conquistar mi corazón. Ahora se acerca el Mundial y me han propuesto ir al tema del Mundial. Al Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. ¿Y qué partidos vas a ir a ver? Será sorpresa, lo diré en mis redes. Jordi se parece bastante. No, y fíjate, Raúl, que lo que más me llama la atención es lo que dice Victoria, que ya está recibiendo propuestas para gente que quiere tener un hijo con ella, por el gran parecido a Georgina, y que le está incluso ofreciendo muchísimo dinero, Raúl. Que quieren tener un hijo con ella. Sí, gente. Sí, pero cualquiera viéndola a ella quiere tener un hijo con ella. Sí, bueno, pero claro, ofreciendo dinero. Pero le están ofreciendo dinero. Le están ofreciendo dinero. Ella quiere irse al Mundial, quiere ir al Mundial a ver a Portugal. Y vamos a ver Georgina cuando sepa esta historia, Raúl. Yo imagino que mucha gente le están ofreciendo dinero para tener un hijo con ella. Sí. Más que un hijo. Pero no, luce muy bien y se parece, es casi exacta de cara. Exacta, y yo lo que le he dicho estos días, digo, mira, yo creo que Georgina te va a llamar. Georgina es una persona súper humilde y es buena chica. Yo creo que, oye, la ilusión de ella es conocer a Georgina, así que ojalá se conozcan. El único que consigue esto es Jordi Martin, no sé cómo lo hace, pero como recordarán, yo creo que Jordi le tienen que subir el salario aquí, porque yo no entiendo cómo consigue toda esta. No, le pagan súper bien, Raúl. Ustedes recuerdan que Raúl Rocha, el presidente de Miss Universo, ha estado involucrado en muchísimas acusaciones por parte de la justicia mexicana luego de la controversia con el pasado certamen de Miss Universo en Tailandia. La cosa terminó mal en Tailandia, le pusieron orden de arresto, después le dieron un amparo y estaba completamente desaparecido. Él vivía en la ciudad de Miami, en la isla de Key Biscayne, y después se desapareció. Así es, así que vamos a pasar directamente con Jordi Martin para que nos cuente y ver las imágenes, que yo estoy loca por verlo, porque hello, eso solamente lo tienes tú, Jordi. Jordi, yo quiero saber cómo tú lo encontraste en Mónaco. Bueno, a ver, vamos por partes. Clarisa y Raúl, os saludo desde el puerto de Mónaco. Hola. Yo recibo una llamada de madrugada hace 2 días. Me dicen, Jordi, hemos localizado a Raúl Rocha. Como bien habéis dicho al principio, Raúl Rocha estaba en paradero desconocido, nadie sabía dónde estaba. Raúl Rocha, que se encuentra actualmente en serios problemas con la justicia mexicana. Y me dicen, está en el puerto de Mónaco, está en su yate, está allí, ha venido desde la costa italiana y va a estar unos días. Yo agarro el coche desde Barcelona, me vengo a Mónaco, estuve 1 día y medio buscándole, no le encontraba y por fin lo encontré. ¿Y cómo lo encontré? Pues bien acompañado, pasándoselo bien. El barco de Raúl Rocha es un yate grandioso que se llama Euforia. ¿Y cómo encontré a Raúl Rocha? Pues eufórico. Así que si os parece, veamos estas imágenes en exclusiva mundial. Mientras la justicia mexicana le pisa los talones a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo por sus presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, nosotros lo encontramos disfrutando de la buena vida. Como saben, siempre en busca de la exclusiva, y esta vez ha tocado aquí en el puerto de Mónaco. Hace 2 días recibo una llamada, me dan una información y me dicen que aquí en Mónaco se encuentra el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha. No dudé ni un instante, me vine hasta Mónaco, me ha costado 1 día y medio dar con él, pero hace tan solo unos minutos lo he agarrado, aquí en el puerto de Mónaco y muy bien acompañado. Vengan conmigo y les enseño dónde se encuentra Raúl Rocha. Así cachamos a Raúl Rocha relajado disfrutando del lujo europeo en el exclusivo puerto de Mónaco, tomando champán a bordo de su yate Euforia, valorado en 20 millones de euros. Muy bien acompañado por esta misteriosa joven en medio de la tormenta legal que enfrenta en el país azteca. El nombre de Raúl Rocha Cantú ha estado rodeado de controversia desde la pasada edición de Miss Universo 2025, donde incluso surgieron acusaciones de presuntos sobornos dentro del certamen.
Pero al parecer, el hombre, mientras se resuelve este asunto legal, disfruta a plenitud en uno de los puertos más exclusivos del mundo, donde casualmente también se encuentra de visita la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien ayer estuvo en una fiesta en un barco junto a otra de las concursantes del controversial certamen. A ver, Clarisa y Raúl, dejadme deciros que hace tan solo unos minutos he vuelto a localizar a Raúl Rocha junto a Fátima Bosch. Ahora, en estos precisos momentos, se están celebrando una fiesta en el exclusivo Yacht Club de Mónaco. Fátima Bosch, Raúl Rocha y mucha más gente, incluido también el príncipe Alberto de Mónaco. Hace tan solo unos minutos me he cruzado con Raúl Rocha, él llegaba con su flamante Rolls Royce y bueno, pues habéis visto las imágenes, ha costado mucho localizarle, mucha gente, pues muchos periodistas detrás de Raúl Rocha y por fin hemos conseguido estas ansiadas imágenes. Clarisa y Raúl. Espérate, déjame ver esas imágenes, Jordi. ¿No lo tienes cuando se baja? No, parece que ahí está. Sí, claro. Sí. A ver, vamos a verlo, Jordi. Quédate ahí, bajando que te carro, tengo que hacer entrando en el muchas Yacht Club. A ver, Jordi, pero la pregunta del año es, ¿a dónde ha estado Raúl Rocha todo este tiempo? Porque yo misma me preguntaba, ya que el concurso de Miss Universo se acerca, míralo ahí, ¿dónde está y qué ha pasado, obviamente, con la organización de Miss Universo? Porque él más nunca ha dicho nada, se supo, hay un nuevo CEO, pero no sabemos si él todavía está vinculado a la organización. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Cómo salió del país? Sí, él sigue. Sí, yo sé todo. No, yo, Clarisa, yo sé todo porque al final me involucré muchísimo cuando me fui a Tailandia. Descubrimos muchas cosas. Él sigue al frente, lo que pasa que dio un paso atrás, pues después de todos los escándalos. Recuerda, Clary, que se le vinculaba con una organización muy seria en México, con presuntos muy serios, y él al final dio un paso para atrás y quedó un poco al margen. Pero él sigue al frente de Miss Universo y, de hecho, esta fiesta que se está celebrando aquí en Mónaco, él va con la etiqueta de presidente de Miss Universo. Es una fiesta donde hay varias misses, está Miss Paraguay, hay varias misses, y él viene con la etiqueta de Miss Universo, de presidente de Miss Universo, así que él está al frente. Y Clarisa, todos estos meses, pues ¿dónde ha estado? Pues es una pregunta que muchísima gente se la hace, pero nosotros hemos sido los primeros en dar con él aquí en Montecarlo. Y el hecho de que haya viajado, me imagino que no tiene nada pendiente legal, entonces, a este punto. A ver, hasta donde sí tiene, pero tiene un problemas amparo serios tiene, como se ha dicho al principio, pues se le dio una condición de testigo protegido, esa condición la perdió, pero parece que se le ha vuelto a dar, con lo cual, por eso entendemos que entra en un puerto de Mónaco con su propio barco y camina como Pedro por su casa. Pues entiendo que no tendrá miedo a caer detenido, pues porque ahora mismo no tendrá una orden de búsqueda y captura internacional, Clarisa. Jordi, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo este hombre tiene el Rolls Royce ese? ¿Quién le lleva el Rolls Royce ese a Mónaco? ¿Ese es un Rolls Royce rentado, que lo renta? Seguro, sí. ¿O porque él vive en Estados Unidos y en México? Mira, Raúl, ayer él iba sentado detrás, en la parte de atrás, con la señorita que lo agarré tomando champán. Pero hoy me lo encontré manejando el propio Raúl Rocha, el Rolls Royce. Él llegó hasta el Yacht Club manejando el mismo. Hoy iba con una chica de copiloto, la chica bajó, Raúl Rocha entró un poquito más tarde y, hombre, pues se lo está pasando en grande. Se le ve, imagínate, un barco de no sé cuántos metros anclado en el puerto más caro del mundo. Pues se lo está pasando bien. Jordi, el barco ese es de él y vale 20 millones de dólares. Ese barco es de él, Raúl, se llama Euforia y es propiedad suya. Y ya te digo, me gustaría saber lo que vale cada día de amarre aquí en el puerto más caro del mundo. O sea, debe pagar una auténtica fortuna. Pero es que ya venía de Italia. Yo al final, Raúl, piensa que los paparachis tenemos aplicaciones de rastreo de barcos y poniendo el nombre en esa aplicación yo veo dónde está. Yo en Barcelona, cuando estaba en mi casa, rastreé el barco in situ porque me van mandando la geolocalización del barco y venía de Italia y también venía de un puerto súper exclusivo. Jordi, genial.
Genial. Si tu yo tengo que exclusiva. averiguar algo, Jordi, yo no voy a llamar a la policía. Genial, yo no te hay voy a mucho que te llamar puedo a decir. ti, Jordi, definitivamente. No hay mucho Oye, y espero que lo encuentres para los próximos días que te dé una entrevista. Exacto. No te vayas de No, Mónaco hoy. Raúl, lo que dijiste al principio es operación imposible. Le dije a Mariela que me subiera el sueldo, pero dice que no. Así que nada. No, pero quédate ahí a ver si lo puedes conseguir a él y entrevistar a Claro. Miss Universo de México, ver si lo puedes sacarle unas palabras a ver qué te dice. Así es, bueno, muchas gracias, Jordi. Me imagino que ahora que Raúl Rocha vea que salió aquí en el Gordi y la Flaca, en Me exclusiva. están apurando y esto es lo mejor que tiene la televisión en el día entero, aquí en Univisión el día entero. Bueno, Raúl Jordi, Rocha, Jordi está allá. Búscalo para que nos dé unas palabritas a ver en qué estás ahora. ¿Qué ha pasado? Enhorabuena, Ponnos al día. enhorabuena, Jordi. Eres el mejor, no hay nadie como tú. Te deberían de pagar 4 veces más. No solamente es pagar los $100,000 para entrar a dicha gala. Señores, muchos siguen hablando de la gala del año, aunque dicen mucho que fue un desastre. La Met Gala que se realizó en Nueva York este pasado lunes. Bueno, nuestra Yelena Solano se dio a la tarea de investigar cuánto dinero generó esta gala y cómo impactó a la economía, y en vivo nos da los detalles. ¿Se logró el propósito o no se logró el propósito? Yelena, lo importante que no, un momento, Yelena, antes de que comiences, tranquila. Yo lo que quiero saber que aparte de lo que recaudaron, ¿cuánto costó hacer la gala? Y si verdaderamente, porque muchas de estas galas que se hacen tienen gente que vive de esto. Tú sabes que hay gente que vive de las galas. Total, Raúl, hay que Entonces, pagarle un salario a la gente que se ocupa no fue de lo que se recaudó. ¿Cuánto es lo que le va a tocar a las organizaciones después que paguen todos los gastos de la gala? Bueno, Raúl, mira, yo te tengo la información completa. Antes de nada, déjame decirte una cosa. No solamente es pagar los $100,000 para entrar a dicha gala y, lógicamente, esperar ser invitado, aparte de los looks, que todo el mundo está hablando de eso aquí en la ciudad de Nueva York. Pero sí, tal como dice Lili, esto impactó económicamente a todo Nueva York. O sea, le generó muchísimo dinero. Así que prepárate para lo que viene ahora. El Met Gala no solo dejó momentos icónicos, vestidos millonarios y celebridades acaparando titulares, también dejó millones de dólares moviéndose por toda la ciudad de Nueva York. Y es que más allá del glamour y la moda, el Met Gala se convierte en una verdadera máquina millonaria para Manhattan. Hoteles de lujo, restaurantes, limusinas, empresas de seguridad, transportación y negocios locales se benefician durante una de las noches más exclusivas del año. Muchos de los famosos y sus equipos completos se hospedan en hoteles icónicos como The Mark, The Carlyle y The Plaza. Durante la semana del Met Gala, las habitaciones pueden costar miles de dólares por noche y algunas suites exclusivas llegan a superar los $45,000 y hasta $75,000, generando ganancias jugosas para estos exclusivos hoteles. Pero las ganancias no terminan ahí. Muchas celebridades rentan aviones privados para llegar a Nueva York, con costos que pueden superar los $20,000 por hora de vuelo. A eso se le suman maquillistas, peluqueros, estilistas, joyeros, seguridad privada y equipos completos de producción que trabajan durante días para preparar cada look y, lógicamente, mueven dinerito dentro de la ciudad. Más allá del lujo y las celebridades, muchos se preguntan cuánto dinero realmente deja el Met Gala. Solo este año, el evento rompió récords, recaudando más de $42 millones, convirtiéndose en una de las galas benéficas más lucrativas del mundo. Y ahora, la gran pregunta, ¿para dónde va todo ese dinero? Pues todo lo recaudado va directamente al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Ese dinerito se utiliza para financiar exhibiciones, conservar piezas históricas, mantener archivos de moda y preservar algunos de los diseños más importantes y exclusivos del mundo. Y aunque el Met Gala dura solo una noche, el impacto económico para Nueva York se siente durante varios días, y aunque no existe una cifra exacta, expertos aseguran que el evento genera millones de dólares en turismo, publicidad y actividad económica para la Gran Manzana cada año. Laura Bozzo siempre tiene algo que decir y por lo general
ella crea controversia. Bueno, esta vez habló sobre sus proyectos. Se tocó el tema hasta de Irina Baeva, señores, y de su mal genio. Vamos a ver. Volvimos a encontrar a Laura Bozzo en el aeropuerto y esta vez no estaba tan alterada como la última vez que la vimos. Ay, sí, disculpen, porque la última vez que yo me estaba yendo a Cancún, oigan, que parecía una loca. Yo digo, y esa soy yo cuando me vi. Ay, no, yo soy auténtica. Siempre me van a ver como soy yo. De la mala, la buena y la fea. Pero sí, lamento ese escándalo, Laura, qué vergüenza. Eres una vergüenza, como diría tu madre. Al parecer, la señorita Laura se está reinventando a sus 74 años de edad. Estoy rearmando todo, mi canal de YouTube, todo. Voy a tener una secuencia de habla el pueblo, habla la gente que no tiene voz, porque los abogados, que esos son los verdaderos hijos de la... Esos te sacan todo y cuando ya te sacaron todo te dejan. No todos, también hay abogados buenos, pero hay otros abogados que me da vergüenza haber estudiado esa carrera, de verdad. Y ya que ella misma habló de abogados, le preguntamos por el caso legal que perdió contra Gabriel Soto e Irina Baeva. Siempre que me quieren hacer alterar, me preguntan de algo que yo... ¡pac! Pues eso están los abogados. Como dice la misma Irina, yo no hablo de un tema que están los abogados. Eso sí, Laura sigue afirmando que sus broncas legales son con Irina y no con Gabriel. Mira, mi problema es con Irina. Yo con Irina estoy llegando a un acuerdo. Eso ya está encaminado en manos de abogados, como dijo ella. Y ese tema se cerró, de verdad. De verdad, chicos, hay cosas tan interesantes en el mundo. Pero cuando le dijimos que ya Gabriel se está afilando los dientes con el dinero que piensa que Laura le dará... Perdón, sorry, disculpen. Yo tuve un problema con Irina, no con él. Yo con él no me he metido. El problema fue con Irina. Es a Irina a la que le compete. A él no, que trabaje, mi rey. Anda, de repente si esa es una pelea, te va a ir mejor. No y las alteren. gafas esas que tenía, ¿qué es eso? No, que no la alteren, Raúl. Le dice, ¿para qué me van a alterar? Me Entonces encanta, ahora Laura. vamos a ver a ella en YouTube. Ya tú sabes. Miren para esto.